Escoltes 4 Directe, amb Yolanda Hernández. 10 del matí, 37 minuts, continuam i parlam ara, parin atenció, dels drets dels animals. L'Associació Balear d'Advocats pels Drets dels Animals demanen eliminar l'activitat de les galeres a l'Ajuntament de Palma. Això, recordaran vostès, després d'un incident que va tenir lloc dijous passat, i recordem que era quan un cavall es va desbocar a la rotonda de Can Blau, a Palma, i va provocar diversos danys materials a alguns vehicles. Segons mos informaven en aquell moment, l'animal es trobava després en bon estat, però, com dèiem, després d'aquest fet, aquesta associació insta ara a millorar la condició de vida dels cavalls i també a eliminar les galeres a la ciutat de Palma. En parlem ara d'aquesta qüestió i ho feim amb el portaveu de l'Associació Balear d'Advocats pels Drets dels Animals, Manuel Molina. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Biel Ramis també m'acompanyes, company, per parlar d'aquesta qüestió. En parlam d'aquesta associació que fa molta feina pels drets dels animals. En primer lloc, m'agradaria ressaltar que, clar, és una associació d'advocats pels drets dels animals aquí a les Illes Balears. Tenen una comissió de drets dels animals. És la segona més antiga d'Espanya, me comentava ara, señor Molina. La asociación sí es... Bueno, la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales como asociación es la primera que se fundó en España, es la más antigua. Posteriormente se han creado otras, afortunadamente en otras zonas de España. Pero la Comisión de Derechos de los Animales que tenemos en el Colegio de Abogados de Baleares es efectivamente la segunda más antigua. Hablamos de los derechos de los animales. El incidente que ocurría precisamente, ¿no? Pues hace unos días en la ciudad de Palma, ustedes ahora instan eliminar la actividad de las galeras en la ciudad de Palma y también, bueno, que mejoren las condiciones de estos animales, de los caballos. ¿En qué situación se encuentran? Bueno, en realidad reiteramos una solicitud que no somos los únicos que hemos venido formulando. Es decir, hay innumerables asociaciones de protección animal que vienen solicitando al ayuntamiento que se acabe eliminando de algún modo el uso o la utilización de caballos en las galeras, del mismo modo que poco a poco, paulatinamente, se viene eliminando esta actividad con el tiro de caballos en otras ciudades españolas y europeas. Recientemente ha acabado totalmente en Barcelona, hace unos pocos meses, y paulatinamente, afortunadamente, se va eliminando. Lo que ha sucedido en esta ocasión es que hemos tenido otro incidente más en el que presuntamente, porque esperamos que se abra el expediente correspondiente para que se investigue, solo podemos decir presuntamente, un caballo sufrió maltrato. Como consecuencia, ese maltrato se desbocó, según evidentemente lo que ha aparecido en los medios de comunicación, y huyó, escapó al galope pues por la calle Manacor, por una vía pública muy concurrida de Palma. Nosotros, a raíz de este incidente, no es que solicitemos por vez primera la eliminación de esta utilización de caballos. Lo que hemos pedido en concreto es una serie de medidas que creemos que el ayuntamiento debe adoptar de oficio en relación a este caballo. Y evidentemente, paralelamente, lógicamente, estamos reiterando esa solicitud de que se termine con esta actividad. Habla usted de esas medidas de oficio que le piden al ayuntamiento de Palma. ¿Cuáles son? Pues concretamente lo que pedimos es que se incoe un expediente de investigación, un expediente administrativo en principio, para saber si se ha producido un maltrato y para saber si, de acuerdo con la vigente ley balear 1/92, que es la que regula desde hace varios años, con unas ligeras modificaciones hace un año, el bienestar animal en Baleares, si se ha producido una falta de maltrato. Si se ha producido, pues tiene que dar lugar, lógicamente, a la continuación de ese trámite hasta la sanción correspondiente y una serie de medidas. Además de eso, también hemos pedido como medida cautelar, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo y de la propia Ley 1/92 de Bienestar Animal, que el ayuntamiento decomise ese caballo de forma cautelar, porque entendemos que si se ha podido producir un maltrato, cosa que, como repito, todavía es presunto, no lo sabemos, no entenderíamos lógico que se dejara ese caballo en manos de su titular para que lo tenga a buen recaudo y fuera de la vista del público y de las fuerzas de la autoridad, porque no sabemos qué va a pasar con ese animal y cómo lo va a pasar concretamente ese animal. Entonces entendemos que debe producirse ese decomiso. Además de ese decomiso y puesta en custodia de ese animal, lógicamente lo que queremos es que ese animal sea examinado por un veterinario especialista en equinos para saber si ha sufrido maltrato. El incidente ocurrió hace pocos días, todavía se podría hacer si no se ha hecho, y nosotros hace días que hemos pedido esta medida.
Y luego también hemos pedido otras medidas paralelamente a esta. Por ejemplo, nosotros entendemos que los caballos no solo tienen el problema de estar sometidos pues, a ese esfuerzo, del que si quieren luego hablaremos, a esas altas temperaturas, sino que muy probablemente muchos de ellos, si no todos, tampoco, según nos dicen los veterinarios que nos asesoran, especialistas en etología, no están preparados para compartir la vía pública con vehículos a motor, con ese ruido, con esas velocidades, etcétera. Entonces, lo que queremos es que el ayuntamiento encargue a un veterinario especialista en etología animal que examine a todos esos caballos que actualmente tiran de esos carruajes para ver, de esas galeras, para saber si realmente están preparados para aguantar esos avatares del tráfico o no. Y si no lo están, lógicamente, pues que se impida que esos animales sigan padeciendo ese estrés y sigan padeciendo ese maltrato que supone pues estar compitiendo con los vehículos a motor en una ciudad tan concurrida como Palma. También hemos anunciado, esto ya no es una medida que solicitamos, que vamos a encargar a nuestra, digamos, entidad paralela, que es la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Baleares, un informe para que se examine, previo el asesoramiento también de veterinarios, especialistas en etología correspondientes, se examine de forma general si realmente esta actividad en una ciudad como Palma cumple con los estándares de bienestar animal que establece la legislación autonómica y la legislación estatal. Porque si no los cumple, habrá que buscar una solución. Y nosotros lo que proponemos, del mismo modo que lo han hecho otras asociaciones, es que para no dejar a esas personas que explotan esta actividad sin poder trabajar, que se les ofrezca una alternativa. Es decir, hay ciudades donde ya se está, digamos, propiciando que el tiro animal se sustituya pues, por motores eléctricos, por vehículos clásicos de motores eléctricos. Es decir, nuestra idea, lógicamente, no es impedir de una forma radical que esas personas puedan ganarse la vida. Entendemos que el ayuntamiento, la administración, y nosotros creemos que, bueno, somos totalmente partidarios, tiene que velar no solo por el bienestar animal, sino también por el de las personas. Entonces, es verdad que hay unos derechos adquiridos por esas personas que trabajan en esa actividad, pues entendemos que el ayuntamiento lo que tiene que hacer aquí, la administración en general, es facilitarles, propiciar algún tipo de ayudas para sustituir paulatinamente el tiro animal, que entendemos que es absolutamente obsoleto y causa un gran sufrimiento a esos animales, especialmente en verano, por otro tipo de medida, por otro tipo de alternativa. Bien. Usted acaba de poner el dedo en la llaga. Tenemos una regiduría que precisamente se denomina de bienestar animal en el Ayuntamiento de Palma. En el programa electoral de la regidora que lleva esta regiduría, Neus Trujol, de Més per Mallorca, se decía expresamente: si gobernamos en Palma, eliminaremos las calesas. Ganan las elecciones, democráticamente, faltaría más, llegan al poder y dicen desde ese momento que intentarán comprobar de que los animales, caballos, estén en buenas condiciones, pero que no pueden eliminar ese servicio público o ese sistema de transporte o esa promoción turística o como le quieran llamar, porque no pueden, porque legalmente son unas concesiones que ya se han dado y que no se pueden retirar salvo que se indemnicen. A ver, para que lo entienda la ciudadanía que de esto no sabe, que no es especialista en derecho administrativo, ¿qué debería hacer el Ayuntamiento de Palma para que en Palma no haya más carros de turistas tirados por caballos? Dar una respuesta muy concreta y muy simple sería probablemente no solo aventurado, sería bastante injusto por mi parte. Es decir, no es un problema fácil de solucionar. Pero sí debo decir una cosa respecto a algo que usted ha dicho muy interesante. Cuando un grupo político hace una promesa tan concreta, debe cumplirla. Y también debo decirle que hasta donde llegan mis escasos conocimientos sobre cómo, digamos, después de haber pulsado cómo está la situación, digamos, de, ¿cómo le diría?, la valoración que hacen los animalistas de cómo han incumplido esta promesa, creo que en general el voto de las personas interesadas en que no se maltraten a los animales no va a perdonar este incumplimiento. Esto es algo que deberían tener en cuenta. A partir de ahí, ¿qué considero que deberían hacer? Yo creo que hay que tener en cuenta que en situaciones como esta hay intereses en conflicto, pero un ayuntamiento lo que debe hacer es establecer prioridades. Si en el siglo XXI todos tendemos, o al menos los países que nos consideramos modernos y civilizados y que vamos hacia una mayor civilización,
a proteger los derechos de los animales. Y cuando hablo de los derechos de los animales, no hablo del derecho a un perro a llevar un jersey, hablo del bienestar mínimo, es decir, su no explotación, sobre todo cuando no es necesaria, que en mi opinión no es necesaria nunca ya hoy en día. Es decir, no hay caballos, no hay mulos ya tirando de arados. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Qué necesidad realmente tiene la sociedad de que haya unos caballos tirando de unas calesas, de unas galeras que pesan en vacío 350 kilos y que ocupadas por 5 personas más un conductor, pueden suponer 400 kilos más? Estamos hablando de caballos que tienen que arrastrar 750 kilos, pero no ya en marcha, sino que en los semáforos, en las paradas, deben arrancar un movimiento de parado, es decir, de cero a ponerse en marcha con 750 u 800 kilos de peso. Es decir, ¿qué necesidad tenemos? ¿Que haga bonito? Yo creo que no. Es decir, hay que ofrecer una alternativa. Ahora bien, hay un conflicto, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay unas licencias dadas. Bueno, yo creo que lo que habría que analizar es si realmente esta actividad cumple totalmente con la protección del bienestar animal que establece hoy en día la legislación. Porque la legislación de bienestar animal ha ido evolucionando, lógicamente. Entonces, si no cumple, pues hay que eliminar esta actividad. Y ahí viene la cuestión, es decir, ¿qué sucede con estas personas que están trabajando en esta actividad? Pues yo no tengo ninguna relación con ellos, ni más simpatía ni menos simpatía, pero intento ser objetivo e intento ser justo. Es decir, entiendo que si esas personas están trabajando en esta actividad con unas licencias que lógicamente son legales, si el ayuntamiento, si la administración llega a la conclusión de que esta actividad ha quedado obsoleta porque está incumpliendo manifiestamente las necesidades de bienestar animal y de mínima protección que establece hoy en día la legislación, pues hay que ofrecerles una alternativa. Entonces, ¿hay que dar indemnizaciones? Bueno, pero a lo mejor no hay que dar indemnizaciones por fin de actividad. A lo mejor hay que dar ayudas para que reconviertan sus vehículos, para que sean propulsados pues, por energía eléctrica, que además ayudará, lógicamente, también a dar un ejemplo como ciudad moderna a Palma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa es la solución. Es decir, no decir, bueno, pues como hay unas licencias dadas no podemos hacer nada, porque eso ya lo sabían cuando hicieron la promesa. Esa es mi opinión. Dado que el Ayuntamiento de Palma en este momento aún mantiene las licencias dadas, como usted está señalando, y dado que retirar estas licencias podríamos entrar en una disquisición sobre qué derechos hay adquiridos, qué indemnizaciones se tienen que pagar o se tienen que pagar, ¿cuál ha sido, por ejemplo, como usted ha nombrado antes, el caso de Barcelona? ¿Cómo lo ha hecho Barcelona? El caso de Barcelona realmente ha sido, bueno, no conozco toda la trayectoria, pero sí sé cómo ha acabado. No se ha renovado la última licencia. Esa es la información que yo tengo. Eso es diferente. Es decir, no se han ido renovando. Y no se ha renovado la última. Pero estoy seguro de que han sabido manejarlo con la suficiente habilidad y sensibilidad, porque no creo en absoluto que que Palma, en este caso, sea una ciudad donde haya más demanda de turistas para montarse en galeras. Seguro que en Barcelona, que tiene muchísimo turismo, también las hay. Pero el ayuntamiento ha tenido la suficiente sensibilidad para ir convenciendo a esas personas y también para no ir renovando esas licencias. Pero no solo en esa ciudad, es decir, ha habido otras donde se han hecho propuestas para sustituir, por ejemplo, se ha hecho la propuesta, creo que se está estudiando en Sevilla, para sustituir las calesas, las galeras, por vehículos eléctricos. Yo creo que esa es la solución. Hablaba usted antes de legislación, señor Molina, del bienestar animal, de unos mínimos, ¿no?, que se deben de cumplir. La legislación sobre los derechos de los animales, usted lo decía, ¿no?, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Entiendo también que, bueno, y sabemos que hay sanciones económicas, incluso penas de prisión, ¿no? Sí, hay penas de prisión, afortunadamente ya, porque yo siempre pongo un ejemplo que puede resultar chocante, pero vamos a ver, hay que valorar. Para mí es especialmente repudiable, especialmente repugnante incluso cualquier tipo de maltrato a un animal, por la sencilla razón de que supone un maltrato a un ser en inferioridad de condiciones. Y eso ya me parece básicamente pues, repugnante y repudiable. Pero también hay que establecer distintos grados de maltrato. Es decir, no puede tener la misma sanción el que le da un manotazo a un gato sin causarle lesiones, por muy mal que me parezca,
al que pues se encierra en una cuadra y golpea a un caballo con una barra de hierro hasta matarlo, como tuvimos un caso aquí hace unos años. Entonces, claro, en la ley, en dos vertientes distintas, en dos ámbitos distintos, que es por un lado el ámbito administrativo y por otro lado el Código Penal, que es cuando ya hablamos de casos de maltrato, que suponen, según el artículo 337, un menoscabo grave de salud, por ejemplo, la muerte o amputaciones o casos de sufrimiento especialmente grave. En esos casos del Código Penal ya estamos hablando de penas de prisión. Y estamos empezando a ver ya penas de prisión. La primera se vio aquí en Mallorca, la segunda también. ¿Cuántos casos en estos casos de maltrato animal, claro, desde la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales, tenéis conocimiento? Tenemos conocimiento de muchísimos. ¿Hay más de los que nos pensamos? Hay muchísimos más de los que nos pensamos, porque parece últimamente que haya más maltrato que antes. Lo que hay es una mayor sensibilidad por parte de la sociedad y, lógicamente, a remolque un mayor interés por los medios de comunicación, por dar a conocer esos casos. Y también las redes sociales han ayudado mucho. Pero es que, además, nosotros tememos, sospechamos, en general los que estamos en este ámbito, que lo que vemos es la punta del iceberg. Es decir, el maltrato animal es continuo y del mismo modo que hay maltrato a personas pues que indefensas, a personas especialmente vulnerables. Dice usted que hay más casos de maltrato animal. Volviendo al tema de las galeras de Palma, ¿hay denuncias, hay informes, hay expedientes abiertos a los conductores o a los propietarios de los caballeros de las calesas por maltrato animal? ¿Hay un expediente, hay alguna normativa, hay algunos casos que consten sobre los papeles? Sabemos que en alguna ocasión se ha abierto expediente a raíz de algún episodio. Por ejemplo, se abren expedientes de inicio por parte de la policía local, lógicamente, que en general, debo decir, hace muy bien su trabajo, o lo intenta al menos. Hacen el atestado, hacen el informe, eso a veces da lugar a la apertura de un expediente. Sabemos que se abrió un expediente hace 3 años cuando un caballo salió desbocado y, según las explicaciones pues, del conductor, se golpeó con la cabeza contra la muralla de Palma y murió. Pero no tenemos conocimiento de que haya dado lugar a sanciones por maltrato. Ahí quería ir, es decir, si de las calesas que hay en Palma no hay denuncias, no hay informes en negativo, tenemos que suponer que no hay maltrato animal en estas calesas, o simplemente no queremos ver lo que está ocurriendo. Nosotros no podemos decir que un caso es maltrato hasta que haya sido dictaminado así. Siempre tenemos que decir que es presunto. Lo que no tenemos conocimiento de ninguna sanción por parte del ayuntamiento, eso es cierto. Es verdad que es el primer caso en el que ya de forma oficial hemos querido dejar constancia de que instamos nosotros, al menos al ayuntamiento, a tomar una serie de medidas. Pero sabemos que ha habido otras asociaciones que lo han intentado antes. No eran de abogados, pero eran asociaciones animalistas que han presentado denuncias, han presentado peticiones. Hay un informe muy interesante de hace 2 años de una asociación de veterinarios que explica el sufrimiento de concretamente los caballos de las galeras de Palma. Yo creo que es un conjunto de información y una demanda ya social que está, no sé, que debería mover al ayuntamiento a cumplir con su promesa. Y si llegan otros después, debería moverles a sensibilizarles en este tema y a buscar una solución. ¿Sacrificar perros y gatos en Son Reus, en el centro de acogida de animales del ayuntamiento, es maltrato animal? Si usted me está preguntando si es maltrato animal desde el punto de vista legal, no lo es si se han cumplido los plazos, desgraciadamente, porque hay unos plazos en la Ley de Bienestar Animal que dicen, pues, o que disponen que a partir de la recogida de un animal o el abandono de un animal, pues hay que tomar una serie de medidas, como son tratar de identificarlo, buscar a su propietario, tenerlo, digamos, públicamente ofrecido para una posible adopción, etcétera, etcétera. Pero cumplidos esos plazos, desgraciadamente, el ejecutar, por ello lo que es sacrificar, el ejecutar a esos animales, muchos de ellos sanos, completamente sanos o sin apenas ningún tipo de dolencia, legalmente no es un maltrato. Otra cosa es que a nivel particular, yo, como muchos interesados en la protección animal, consideremos que no es lo aconsejable, pero también somos realistas. Es decir, entendemos que para impedir que haya tantos casos de maltrato y saturación de perreras, en esto también queremos ser realistas, hay que hacer una labor de educación a los niños, hay que llegar a prohibir la compraventa de animales. Es decir, se debería prohibir la compraventa de animales. Los animales, gracias a un tratado, el Tratado de Lisboa, que ha sido firmado por España hace unos años y que ahora por fin se va a aplicar modificando el Código Civil, los animales en España, y esto parecerá muy pintoresco, van a dejar de ser considerados simples objetos y van a ser considerados animales que sienten. ¿Qué supondrá eso?
Inicialmente poco, inicialmente es un cambio de estatus de esos animales, pero tiene que dar lugar a un cambio digamos, de actitud por parte de las administraciones, a una mejora de las leyes. Y lógicamente eso tiene que acabar llevándonos a impedir, a prohibir la compraventa de animales, porque es que, y estamos hablando de animales domésticos, luego podríamos hablar mucho de animales de granjas, de la explotación que supone, de cómo viven, mientras todavía nos alimentemos de ellos, pero solamente hablando del ámbito doméstico, ya digo que el tema de la protección de animales es muy amplio, habría que conseguir pues que se les considera realmente animales, personas, o sea, seres que sienten, y impedir esa compraventa. Si se impidiera la compraventa, se reduciría muchísimo el tema del abandono, con lo cual también se ejecutarían menos animales en las perreras. Delfines en una piscina, loros arrastrando carritos, ¿es ilegal? Es legal, desgraciadamente. Es legal. El corrobou del viernes que viene, día 7, en Fornalutx, debería ser ilegal. Sí. Es ilegal. ¿El animal sufrirá el viernes? El correbou, desde mi punto de vista, debería ser ilegal. Es legal gracias a que se consolidó en la última reforma de este gobierno, de este Parlamento que tenemos de la Ley de Bienestar Animal. En principio parecía que se iba a prohibir, pero hubo una serie de, digamos, intercambios y una serie de cesiones y se consolidó el correbou. Incluso ahora es difícilmente ilegalizable, porque antes era ilegalizable porque el correbou al parecer no cumplía el requisito de la ley, que era llevar 100 años de forma ininterrumpida celebrándose, parece ser, y una asociación anunció que lo iba a impugnar judicialmente, pero ahora, gracias a la última reforma, ya no se puede impugnar, con lo cual es legal, desgraciadamente. Loros, delfines, que son animales acostumbrados y diseñados además para vivir en libertad, en el mar, en el océano, metidos en una piscina. Yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo de empatía y pensar cómo nos sentiríamos si una raza extraterrestre mucho más inteligente que nosotros viniera y nos capturara y nos metiera en una jaula para exhibirnos, simplemente porque se considera legitimada porque es más inteligente que nosotros. ¿Estarían legitimados moralmente? Yo creo que no. Bueno, y esto pasaba aquí en la humanidad antes con los de la raza blanca, con las otras razas. Pero por suerte hemos evolucionado, pues también tenemos que evolucionar en este campo. Aún hacen falta más evolución precisamente en lo que tiene que ver a la legislación para proteger a los derechos de los animales. Una. Dos, falta conciencia. Apuntaba usted antes, ha hecho un apunte, falta conciencia entre los ciudadanos de lo que supone, por ejemplo, tener un animal doméstico. Un perro, un gato. Sí, respecto a la primera pregunta, sí, necesitamos evolucionar, igual que en muchos campos, no solo en este. Y sobre todo uno en el que estamos haciendo bastante hincapié y estamos trabajando los abogados de las comisiones de derechos de los animales a nivel nacional, a nivel estatal, es sobre todo para los casos más graves. Es decir, para aquellos casos más graves, entre los más graves, que son los que castiga el Código Penal. La gente está concienciada sobre cómo tratar a sus animales, yo creo que cada vez más. Todavía, desgraciadamente, hay un sector que compra, vende y los considera objetos. Manuel Molina, portavoz de la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales, muchísimas gracias por explicarnos esto, por contarnos cuál es su petición y bueno, y estaremos pendientes en la evolución de las leyes que usted dice, ¿no? Que todavía hace falta hacer un poco más de camino y que seguramente se hará, ¿no? Al menos nos gustaría confiar en que así sea. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Arribam a les